Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto muy grande para mí el venir al programa Transformación y Cambio para transmitir esta edición correspondiente a domingo por la noche. Es un gusto mayúsculo y una gran, pero gran oportunidad para enseñar, para transformar vidas y para establecer nuevos paradigmas. Eso es lo que más me encanta. Hoy tenemos una sesión muy importante, vamos a hablar acerca de la mente cuántica, vamos a hablar de muchas cosas lindas y luego tendremos la oportunidad de incrementar nuestro conocimiento. Eh, es un momento de gran alegría para mí cada que vengo a enseñar porque tengo la oportunidad de elevarles, de llevarles a un nivel de entendimiento diferente y poder hacer que las cosas se desarrollen y se desenvuelvan de una forma completamente distinta. Damos gracias ya a Franz que está con nosotros, bendecimos su vida y nos vamos a la conexión con Gaia. Querida Madre Tierra, gracias porque estamos aquí sobre tu superficie y podemos interactuar, ayudar, servir, transformar, cambiar, alterar, modificar, etcétera. Gracias, gracias, gracias por todo esto. Hoy bendecimos eh, a toda la creación y damos gracias a nuestro Padre Celestial, Micael Todopoderoso, que nos permite estar aquí para hacer al bien. Gracias a la Madre Celestial, gracias al Espíritu Creativo, gracias a ti que estás conmigo en el programa, gracias por apoyarme, por ayudarme a sacarlo adelante y que se mantenga al aire. Muchas, muchas gracias. Hoy bendecimos el bien en nuestras vidas y damos gracias por la manifestación suprema. Así es ya, aquí y ahora. Gracias por estar conmigo. Damos la bienvenida también a Martín Uriel. ¿Cómo estás, Martín? ¿Desde dónde te conectas? Sería oportuno saberlo, así que eres bienvenido a nuestra formación de esta bella noche. Vamos a entrar de lleno en el estudio. Y la semana pasada, recuerden ustedes que este tema de los domingos eh, se trabajan solo precisamente los días domingo, ¿no? Hablamos sobre metafísica cuántica, hablamos sobre la mente cuántica, hablamos sobre efectos placebo, hablamos sobre la transformación y el cambio, hablamos acerca de muchas cosas. Uno de los objetivos principales consiste en llevar a las personas al entendimiento de la grandeza que hay en nuestro interior. Esa grandeza se logra solamente cuando el individuo conoce lo que hay en su vida. La mayoría de las personas piensa que lo metafísico es hablar solamente de maestros ascendidos, de cositas así celestiales, que la hermandad blanca, que no sé qué, que aquí, que allá, pero ellos tienen su labor, ya lo lograron. Nosotros estamos aquí en un plano terrenal. Este plano terrenal eh, nos lleva a una experiencia terrenal en este plano terrestre y nosotros vivimos en él como terrícolas, ¿vale? Así que enhorabuena, yo bendigo el bien en ustedes porque estamos estudiando cómo vivir mejor. Yo no me ocupo tanto de lo que pasa en los ambientes celestiales. Tenía un programa solo para eso los días martes en la noche, pero lo quité también. Debemos empezar a enfocar nuestro presente, nuestra estadía en el planeta. Esta es la que nos debe de importar. Aquí es donde tenemos que usar lo metafísico para sobrepasar lo físico que ahora mismo le causa tanto daño al planeta. Así que gracias por estar conmigo. Eh, Vamos a ver si tenemos algún otro comentario, si tenemos comentarios nuevos. Eh, Olga Pineda, buenas noches, maestro. Bendigo bien en usted y en cada uno de los participantes. Yes. Y luego, Alicia, buenas noches, maestro y familia Pronoya. Gracias por estar presente. Y Martín, bendigo su bien, amado maestro de familia. Muchas gracias, Martín. Namaste para ti. Qué bueno que estés presente. Ok, ahora sí nos vamos a estudiar.
La semana pasada vimos un efecto a nivel de la mente donde se pueden alterar las células del cuerpo y se pueden silenciar los genes o la actividad epigenética que produce inmunidad. Vimos los casos de algunas personas que estaban en estados energéticos elevados y que no tuvieron ningún problema al ingerir cosas tóxicas. Luego vimos que ocurre lo mismo a los que caminaron sobre el fuego y también estudiamos que el estado de ellos alteró sus células y no siguieron abiertos al calor, lo que significa que, por ejemplo, en todos los programas que tengo adicionales, estoy enseñando en epigenética cómo apagar y encender los genes, cómo enviar una información diferente a nuestras células para que éstas vengan y se encarguen de que todo sea diferente y con ello modificar el ambiente. Yo les he venido diciendo que somos personas maravillosas, que somos seres extraordinarios, que somos grandes, supremos, magnificentes. Y esa magnificencia está cuando entendemos cómo opera nuestra mente, cómo operan nuestras glándulas, cómo opera nuestra conciencia, cómo opera la intención, cómo opera nuestras células, cómo opera nuestro sistema hormonal y la interacción que hay de lo invisible con ellas para producir efectos epigenéticos en cada uno de nosotros. Ahora bien, también estudiamos el caso de aquellas personas que han podido tener fuerzas supremas para levantar objetos más pesados y a quienes tienen, cuando van en un proceso de escape, poder hacer saltos que ni siquiera los en las Olimpiadas se miran. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos negar que nuestro cuerpo está compuesto de esa enorme cantidad de átomos y moléculas. Hemos estudiado los átomos, hemos visto que tienen 99,9%, 99,99999% de espacio vacío y solo ese 0.01 de uso dentro de su capacidad de trabajo. Un átomo es alguien inteligente, tiene conciencia y eso es maravilloso. Por eso nuestro enunciado que el observador altera lo observable. Ahora bien, los átomos y las moléculas forman sustancias químicas. ¿Ya? Vimos la formación de los aminoácidos en la cátedra del sábado, por ejemplo. Vimos que las sustancias químicas se organizan formando células y las cuales a su vez forman tejidos y organizan sistemas como los órganos, ¿no? Luego vimos también que se crean los distintos sistemas del cuerpo, desde lo invisible hasta lo visible. Por eso cuando enseño, manifiesto lo del, por ejemplo, el punto cero, después sigue la onda, después sigue la partícula, después sigue el átomo, después sigue la molécula y posteriormente tenemos la materia física, lo tangible. Luego, si nosotros vemos este ejemplo, la célula muscular va a venir y se va a componer, va a tener su estructura basada en varias sustancias químicas, entre ellas tenemos las proteínas, los iones, las citoquinas y los factores del crecimiento, y todos estos proceden de las diferentes interacciones que existen de moléculas que a su vez proceden de distintas unidades y uniones atómicas. Esto es maravilloso. Y esos átomos comparten lo que se llama el campo de información invisible para formar moléculas. Por eso les mencioné, ¿verdad? Primero onda, luego partícula, luego átomo, luego molécula. Es interesante este campo porque aquí entra la física cuántica de una forma muy especial. Y esa forma en que entra la física cuántica nos permite ver que nosotros tenemos la capacidad de alterar nuestras circunstancias, condiciones y o estados de salud. Anoche, en la meditación que estaba teniendo, pude trabajar una energía que estoy enseñando en el Elite 30. Y
mi cuerpo se vio ligeramente afectado por algunas razones de que estuvieron tratando de controlar mi garganta, ya que enfrenté una situación en casa, pues dos de mi hermana y mi mamá se vieron afectadas y como que si el bicho me estaba ahí como que también molestando. Entonces me fui a la meditación, de conectar, traje la energía y comencé a trabajar en mis células, comencé a trabajar en mi interior. Y vean ustedes, el trabajo produjo un resultado asombroso, asombroso. Y digo asombroso para aquellos que no están acostumbrados, pero para uno es algo normal. ¿Y qué es lo que quiero reforzar con esto? Que todo lo que yo enseño lo vivo, lo practico. Eso me da autoridad para poder enseñar. Entonces, todas las sustancias químicas con las que están hechas o de las que se componen las células están compartiendo algo que llamamos un campo de información. Donde quiera tenemos campos de información y este campo es invisible de la información viene a orquestar cientos de miles de funciones que la célula está realizando a cada segundo. Les hablé de los nucleótidos, eh, les hablé de las moléculas, les hablé del ARN, todo eso lo hice el día sábado. Si no viste la cátedra, no te la pierdas, ve y aprende, porque te va a enseñar muchísimas cosas para que tú puedas conocer cómo trabajar tus células y no importa cuántas funciones hagan por segundo, cada una de ellas te va a obedecer ciegamente. Mencioné también los aspectos emocionales que llevan a las personas a vivir de una forma que les enferma y les deteriora totalmente internamente. Ahora bien, eso también trabaja a nivel mental y lo vamos a estudiar posteriormente. La ciencia está comenzando a comprender, por ejemplo, la existencia de ese campo de información que tiene que ver con esos miles de funciones celulares que van más allá de la materia. Y aquí es donde comienza lo interesante de la intervención de hoy. Todas las funciones de tus células son materiales, porque la célula es un organismo microscópico. Pero ese organismo microscópico tiene la capacidad de comunicarse con un mundo totalmente invisible. Es por eso que las emociones, los pensamientos, las intenciones o lo que trabajamos en nuestra mente puede influir en ellas. Así que nuestras células pueden trabajar a nivel de lo que yo llamo innato. Innato se encarga de trabajar ese sistema invisible que hace que haya coherencia celular y que se dé la interacción entre lo invisible y lo visible, lo etérico y lo material. A este campo invisible de conciencia se le atribuye el control de las funciones celulares, de las funciones de los tejidos, de los órganos y de los sistemas del cuerpo. Entonces, lo que tú tienes en tu pensamiento es una cosa. Recuérdense que les he enseñado y lo sostengo, la mente no produce pensamiento. La mente es una extensión del cuerpo mental, que es nuestro cuarto cuerpo, ¿vale? Y los pensamientos se producen de otra forma y la mente sirve como un receptáculo donde depositamos todo lo que queremos que crezca. A un pensamiento lo podemos llevar a la mente para que la mente lo convierta en una realidad. Así es como funciona. Ahora bien, preguntamos cómo hacen ciertas sustancias químicas y moléculas de tus células, cómo saben eh, esas sustancias qué hacer. Y lo pregunté ayer también, y no es el mismo programa, eh, ni el mismo tema, pero están relacionados. ¿Cómo hacen tus células para saber qué hacer? Y cuando estudiamos, que vimos las proteínas, vimos los nucleótidos, vimos esas reacciones químicas, ¿cómo hace un químico para llevar conciencia?
cómo hace una sustancia como una proteína para llevar conciencia en lo que hace y tener mucha información. Aquí es donde entra la parte que les digo, somos seres maravillosos, ¿vale? Y luego nos preguntamos, ¿qué les permite interactuar con tanta precisión que no se equivocan? Alguien me diría, sí, las células se equivocan. Mire, cuando las células cancerígenas, le llaman así, pero esas células no que sean células de cáncer. Cáncer solo es una etiqueta que le puso la ciencia médica a algo que no sabe explicar de otra forma. Hay procesos tan sencillos donde el organismo deja de reconocer algunas células, pero no es porque el organismo se ataque a sí mismo como nos han enseñado. No, todo ese equilibrio emocional y energético va a producir daños muy grandes en la vida de las personas. Ahora bien, vemos que la célula se encuentra rodeada de lo que conocemos como un campo energético. Aquí comienza lo ideal, ¿no? La célula está rodeada de un campo energético y ese campo energético se produce por la suma de todo, de la energía de todos los átomos que están alrededor, de las moléculas y de algunas sustancias químicas que están trabajando en unidad y en equilibrio para engendrar la materia. Oye esto, las moléculas vienen de los átomos y en común funcionamiento con las sustancias químicas producen la materia, o sea, la realidad. Si nosotros pudiéramos agarrar un dedo nuestro y le quitásemos la densidad, no quedaría nada, nos veríamos sin un dedo, pero el dedo seguiría estando ahí, porque es energético. Lo que vemos como materia sólida no es más que una vibración muy baja que permite que se puedan observar las cosas. Pero todo lo demás está en un sistema de vibración tan, pero tan elevado que no logramos percibir su movimiento. Eso como cuando enciendes un ventilador o un abanico y cuando le pones toda la potencia dejas de ver las aspas. Eso lo ves como un vaho, ¿no? Ahí están, solo que están a una frecuencia muy altísima. Y eso sucede en nuestro interior. Entonces la materia surge ¿de dónde? De ese perfecto equilibrio entre el trabajo al unísono de las sustancias químicas, los átomos y las moléculas. Esto deben de tenerlo en su interior. Y eso está vibrando alrededor de la célula, creando un campo magnético que es el que se encarga de que la célula produzca una realidad diferente. Por supuesto, si me ven a hablar de esto, los médicos y todos me dirán que estoy loco y que eso no se puede, si lo puedo probar y todo lo demás. Pero está funcionando. Entonces yo podría decirles algunas preguntas que tampoco me las podrían responder. Y se trata precisamente de eso, no de ponernos a pelear entre si está o no está, si se puede comprobar o no se puede comprobar. Comprobable o no, está funcionando en ti justo ahora y ha funcionado todo el día y todos los días anteriores que llevas de existencia. Ahora bien, las células musculares pueden organizarse en grupos y se especializan en crear tejidos musculares, ¿ya? Y podríamos hablar en este ejemplo del músculo cardíaco, por ejemplo. Esa clase de células van a compartir ese campo de información que le permite al corazón funcionar coherentemente. El corazón tiene su propio sistema de producción de energía. Y por eso se conoce un trasplante de corazón. Aun cuando la persona haya fallecido, le sacan el corazón va latiendo todavía con su propia energía y eso es lo que permite que al ensamblarlo, al hacer todas las conexiones, vuelva a trabajar perfectamente bien. Vuelvo otra vez a decir, somos seres maravillosos. Entonces, al funcionar coherentemente el corazón, producto del campo de información, de los tejidos que se componen de esas células que ya vemos que el corazón forma parte de lo que llamamos sistema cardiovascular en nuestros cuerpos. Y cuando comparten ese campo de información, tienden a organizar la materia para que funcione de manera armoniosa y holística.
Nosotros le preguntamos al cardiólogo, oiga, mire, ¿cómo hace el corazón para producir su propia energía? No te va a responder. O más que le digas, oiga, mire, y es como el niño aquel que le dijo a- al cardiólogo, que es una historia verídica, de que se iba a encontrar, se encontró, le dijo, él, personas todavía con la mentalidad, le dijo, oiga, y cuando le haga la cirugía a mi papá, corazón abierto, va a encontrar a Jesús allá adentro, ¿no? Y cuando sale de la operación le pregunta si lo encontró también. Entonces, si nos damos cuenta, hay algo sobrenatural en el corazón, algo que no es físico, algo que no es materia, algo que es etérico, algo que es supremo. Claro, porque en el corazón mora a quien conocemos como presencia divina, yo soy. Aquí está la vida. El corazón es uno de los órganos más importantes, pero está formado de células. ¿Qué les parece? Ahora bien, cuanto mayor, ya, cuanto mayor es el campo energético, con más rapidez vibran los átomos o más deprisa funcionará todo el sistema, en este caso haciendo una analogía con el ventilador. Tú le pones el 1, sí, está trabajando, le pones el 2, y le pones la máxima velocidad y ya no lo ves, solo ves un halo que está dando vuelta. Lo mismo pasa en tu interior. Y tenemos que el campo energético, que es el que engendra la materia, es el que controla lo que está pasando en tu vida. Cuando nosotros analizamos a Newton, por ejemplo, y vemos ese modelo newtoniano y lo llevamos a la biología, ¿ya? Donde bio es la raíz vida y logía es ciencia, o sea, ciencia que estudia la vida, vemos que se basa en un sistema que conocemos de forma lineal, ¿ya? Y ese sistema lineal tiene eventos lineales en los que se producen reacciones químicas y estas se van dando conforme se va presentando una secuencia de pasos. Ahora nos hemos dado cuenta que la biología no funciona así. El modelo newtoniano nos enseña una cosa, pero en realidad no funciona así. No se puede explicar cómo, por ejemplo, el organismo se encarga de curar una herida. Alguien viene y se corta, ¿no? Y el organismo se va a encargar de cerrar eso. ¿Cómo lo hace? Así, primero manda a las plaquetas para evitar que se dé la hemorragia. Luego van a mandar a las células madre para que tomen. O sea, está bonita esa explicación, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hacen y cómo podríamos entender esas rutas de interconexión de información que tienen tanta coherencia para saber cómo cicatrizar una herida? En este dedo tengo aquí una cicatriz bien marcada, que recuerdo que mi papá me puso a trabajar desde temprana edad, porque quería forjarnos, ¿no? Y estaba llenando unos tubos en una instalación para manejar ganado vacuno, y de repente tenía una especie de embudo hecho de lámina de zinc, y había que pegarle para que entrara en la boca de un tubo para depositar cemento, y a mí se me olvidó y dejé el dedo así, y le pegué, y topé con la lámina y me abrió una cuestión de una hemorragia horrible. Luego, ¿cómo hizo el cuerpo para poder cicatrizarlo? Para poder interconectar los vasos sanguíneos y hacer que todo funcionara de nuevo. Y eso no solo me ha ocurrido a mí, les ocurre a todos. Cuando nos hemos recibido una herida o algo por el estilo, hay un sistema de información coherente que se encarga de que eso se convierta en una realidad y la vida continúe. Todo lo cicatriza al organismo. Y eso tiene que ver con tus células. Ahora bien, las células están siempre compartiendo esa intercomunicación, pero lo hacen en una forma no lineal, como nos enseñó el modelo de Newton. Y eso nos hace ver cosas macroscópicas, por ejemplo,
el universo y todos los sistemas biológicos que están contenidos en él tienden a compartir lo que conocemos como la integración de campos energéticos independientes y entretejidos. Estos, a su vez, comparten información a cada instante que va más allá del tiempo y del espacio. En otras palabras, estamos conectados al universo y a todos los sistemas biológicos simultáneamente. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes. Y no digo lo creas o no, si lo crees o no lo crees, porque ya no trabajamos en base de creencias. Ahora podemos entender por qué suceden varios fenómenos simultáneamente, que cuando uno se hiere, está mandando información por todos lados. Porque los campos energéticos que tenemos se están comunicando constantemente con el universo a través de la glándula pineal. Y estamos enviando información y estamos trayendo información de regreso. Es tan importante y de carácter imperativo reconocer que tu vida está asociada a todo lo que existe. La vida no es independiente de unos con otros. El mismo aire que tú estás respirando en México, en cualquiera de los estados mexicanos o de las ciudades mexicanas, o en Brasil, o en Colombia, o en Perú, o en Chile, o en la Argentina, o allá en Groenlandia, o quizás en Australia o Nueva Zelanda, es el mismo aire. Todos tenemos la misma conformación física y orgánica. Todos tenemos el mismo hálito de vida. Entonces nos damos cuenta que somos unidad. Entonces lo que te pasa a ti, todo lo que sucede en tu organismo está enviando una información energética al universo todo el tiempo. Aquí se les he enseñado un principio que dice que nosotros somos los ojos de la divinidad, somos los oídos de la divinidad, somos el tacto de la divinidad, somos los sentimientos que se proyectan. Estaba viendo, por ejemplo, lo frágiles que somos, lo mencioné en el Élite 30. Pero anoche decidí encender la televisión y cambié un par de canales y de repente me apareció una película infantil que saqué de mi villano favorito. No sé si ustedes la vieron o no la vieron. Pero tiene un mensaje muy especial. Cuando me mandan a ver algo es porque hay un mensaje que me van a dar. Y estaba viendo el sistema cómo se puede transformar a alguien de la maldad a la bondad. Pero siempre tiene que haber un elemento de por medio, o varios elementos. Y cuando veo ese ejemplo, luego mis ojos empiezan a llorar. Digo, no manches, yo estoy llorando. ¿Por qué? Eh, y obvio, pues hay algunas escenas de donde se ve el amor. Y cuando uno anda en la sintonía del amor, percibe. Y digo, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que está en una película pueda venir e influir en mi parte sentimental justo en este momento? Si eso fue grabado hace muchos años. Ahora ustedes pueden ver lo que les estoy diciendo. Lo que se lanza al universo permanece allí, para que cuando alguien se conecte pueda experimentar ese efecto. Todas tus acciones, toda tu existencia está enviando información. ¿Qué información mandas? Odio, rencor, envidia, codicia, avaricia, mentira, falsedad, traición, por mencionar algunas. Envías amor, armonía, cooperación, trabajo en equipo, constancia, verdad, solidez, empatía, perdón. Todo lo que mandamos, todo lo que estamos lanzando está por allí. Y va a haber algo o alguien que se va a conectar a eso que tú envías. De la forma en que tú te conectas con otras también.
aquí viene otro principio que he enseñado. La conexión suprema hará que nosotros seamos más sensibles. Porque puede ser que alguien lo vea y digan, ridículo. Bueno, ridículo porque quizás está en un nivel evolutivo muy bajo, ¿no? No percibe el amor, no percibe la transformación, menos el cambio. Ahora bien, si nosotros avanzamos y nos damos cuenta de esto, ¿ya? Que el universo y todos los sistemas biológicos que contiene están compartiendo lo que llamamos la integración de campos energéticos independientes, pero que a su vez están entretejidos. ¿Ya? Y al estar independientes, pero simultáneamente entretejidos, pues es que paradójico, como eso que están de forma simultánea y van a estar separados en algo y van a estar entretejiendo algo siendo independientes. Sí, eso es lo que pasa, que la mentalidad terrícola, lineal, les lleva a pensar que tiene que ser una cosa a la vez. Pero cuando descubres que eres multidimensional, sabes que pueden pasar muchas cosas simultáneamente en ti. Nos enseñaron a controlar un evento a la vez, pero podemos controlar múltiples eventos a la vez. Y para eso me desafié y dije, voy a ver cuántos pensamientos puedo sostener simultáneamente. Yo soy mi propio laboratorio. Y estoy siempre viendo cuánto puedo manejar, cuánto puedo recordar. Y llevo mi mente a los puntos de inflexión y de intolerancia para poder obligarla a que crezca, se desarrolle, que produzca más redes neuronales, que haga que la cosa se conecte supremamente. Entonces tenemos que ir mucho más allá, como lo que pasa con esa información de los campos energéticos que están integrados. Son independientes. Ah, qué padre. Pero también están entretejidos. Chécate una prenda de vestir, por ejemplo. Y tiene una cantidad de hilos, si hubiéramos un plano cartesiano, que están en el eje de X y en el de Y. X y Y. Y todos son entretejidos, pero cada hilo conserva su independencia, porque lo caracteriza por un color, por largo. Entonces lo mismo pasa con lo que estamos enviando de campos energéticos, y van más allá del tiempo y mucho más allá del espacio. Cuando hablamos del tiempo, es, el la distancia que hay para llegar a otro lugar. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. En medio, aquí están juntos, pero aquí hay una distancia entre ellos. A esa distancia le llamamos espacio. Erróneamente se le dice espacio al universo. No nada que ver. Obvio, hay un espacio entre los espacios del hiperespacio. Pero eso significa que, por ejemplo, el sistema solar. Tengo al Sol en el centro del sistema, pues se llama sistema solar, porque todo gira en relación al Sol. Pero el Sol no está pegado a Mercurio, ni a Marte, ni a Venus, ni a la Tierra. Hay un espacio entre cada uno de ellos. Y eso es lo que hablamos, el espacio que hay entre la Tierra y Júpiter, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna. La tenemos cerquita, está a 300,000 kilómetros, pero tiene una influencia enorme. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero denotar? Que cuando hablamos que va más allá del tiempo y que recorre un espacio, una distancia, estamos diciendo que lo que nos ocurre se va al quantum, se va al campo unificado, se va a todos los lugares que existen para darle vida a lo que llamamos el todo y la nada. El todo proviene de la nada, pero el todo vuelve a regresar a la nada para volver a abrir otro ciclo, y así se está constantemente.
Por eso decimos que en la existencialidad de este universo local llamado Nevadón, todo es cíclico. Todo es cíclico. No hay nada que no sea cíclico. Y nosotros tenemos que aprender de esos ciclos de vida para sacarles el mejor provecho. Entonces, lo que se ha investigado, lo que se ha estudiado y a lo que se ha llegado confirma que la mayoría de las interacciones celulares, ¿ya? Oigan esto, la interacción entre una célula y la otra se produce a una velocidad mayor que la luz. La velocidad de la luz la redondeamos a 390,000 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad a la que se comunica una célula con otra. No tenemos esa capacidad nosotros aquí en nuestra mente de manejar información a esas estrepitosas velocidades. Pero las células sí, porque las células también son multidimensionales. Me va a decir alguien que sea de los que nunca faltan, pero las células se mueren, obvio, porque están dentro de un contexto puramente material. Pero ¿qué pasa con lo que no se muere de la célula? Siempre tenemos que ir más allá. Entonces, como límite de la realidad física, ¿ya? Tenemos la velocidad lumínica. La mayoría cree que la velocidad de la luz es lo máximo que podemos llegar y les digo no. Todavía hay energías y fuentes energéticas mucho más rápidas que la luz. Muchísimo más rápido que la luz. La luz nos queda corta. Por eso ya se diseñaron nuevos sistemas de medición. Porque decir, sí, está a 1 billón de años luz. Ya es obsoleta esa medida. Ahora hay nuevas formas de cuantificarlo. Ok, ¿qué nos indica esto? Que si la velocidad de la luz tiene un límite, ¿ah? Quiere decir que las células se comunican por medio del campo cuántico. Y en el quantum ni hay tiempo ni hay espacio. Y esto es lo que les he enseñado con la reprogramación, por ejemplo. Nosotros venimos y utilizamos el protocolo 18, por ejemplo. Una persona pudo haberse equivocado con una decisión aquí en esta vida, en su pasado. Pero puede que lo que le esté afectando ahorita aquí no sea de esta vida, sino que sea de vidas, de unas 500 vidas anteriores, solo por poner un número, que puede ser N el número. Cuando nosotros decimos vamos al quantum, rompemos el tiempo y el espacio y lo dejamos a un lado y viajamos hasta donde está esa vida, corregimos allí y el resultado se va a ver en la presente. Y eso nos ocurre aquí constantemente. Pero se necesita entendimiento de la persona, perseverancia, entendimiento en el sentido de comprender cómo es que funciona esto. Si las células entonces se comunican por medio del campo cuántico y no por la velocidad de la luz, quiere decir que tienen unas habilidades que nosotros todavía aquí en el plano físico exterior no estamos manejando, pero que ellas sí lo están manejando en el plano cuántico. ¿Y por qué tienen que manejarlo en el plano cuántico? Porque todo lo que tú hiciste o dejaste de hacer, no me voy a ir a 500 vidas, ni a 1000, ni a 5000, porque te puedes asustar. Ay, ¿cómo es eso que yo ya he vivido tanto? Bueno, te quedarías así muy sorprendido y te digo cuántos años o cuántas vidas puedes tener. Pero no ese es el tema ahorita. Lo que quiero decir es que si aquí la célula, en el presente que llamamos 2025, está teniendo un problema, la célula puede ir a interaccionar con algo que ocurrió hace 500 años, 1000 años, 5000 años. No, me van a decir, ¿cómo va a hacer eso que 5000 años? Si apenas la Tierra va a cumplir 6000, no, no es cierto. Entonces, tus células
Pueden ir al pasado, a lo que llamamos pasado, pero que en el quantum no existe, es un eterno presente, y puede ir a buscar información allá y traerla para acá. Entonces la velocidad de la luz le es insuficiente para eso, entonces tiene que subir al quantum donde no existe el tiempo. Por eso a mí me trauma totalmente esto de la física cuántica y lo energético, porque es la única ciencia que está más o menos llegándole al punto clave. Así que interactuando o modificando cosas a través del medio cuántico o del campo cuántico, tenemos que esas interacciones entre los átomos y las moléculas forman una red de intercomunicación que unifica al mundo físico, al mundo material, con los campos energéticos que forman el todo. Ahorita me van a decir, este se la fumó verde. No, todo lo que tú eres, tus células y tus moléculas, todo lo que es energético. Recuerda que si lo vemos de arriba para abajo está moléculas, átomos, partículas, onda y luego tenemos el punto cero. Si lo vemos así en ese orden, debajo del punto cero está la sustancia sin forma. Io, conciencia pura, io, la fuente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí siempre va a redundar en información a lo que está abajo del punto cero. Y luego traerá información de regreso del punto cero para arriba. No pido que lo entiendas, ni que lo conceptualices, ni que lo interpretes. Solo que lo puedas tomar e introducirlo a tu sistema. Esto quiere decir que no hay limitaciones. Esto quiere decir que no tenemos algo que nos pueda inhibir si tan solo conocemos que en estos planos se puede interactuar con el todo. Y este todo viene de la nada. Y aquí es donde viene la lógica. No intentes utilizar lógica ni la razón ni procesos cognitivos para entender cómo funcionan las energías. ¿Ya? Pero te lo repito, la interacción que se da entre los átomos y las moléculas forman la intercomunicación. ¿Ya? Esa intercomunicación produce unidad en el plano físico. Esa unidad la vemos en forma de un hígado, en forma de un páncreas, en forma de una glándula tiroides, en forma de un hueso que se llama esternón, en forma de pulmones, en forma de ojos, en forma de articulaciones. Todo eso que está unificado en el mundo físico y material se empieza a comunicar con los campos energéticos, con la energía circundante, que es la que forma todo lo que existe. Entonces, hay una mente suprema que trabajó cada uno de estos conceptos para no dejarte abandonado nunca, para no soltarte, pues. Entonces, si algo está fallando en ti, quizás sea el páncreas, o posiblemente un problema renal, un problema óseo o de articulaciones, tú puedes ir a esa inteligencia y decirle qué está pasando. Por supuesto, ella lo sabe. Pero como te respeta en tu libertad de elección, no va a venir y te lo va a resolver. Porque lo que quiere es que despiertes para entender cómo trabaja y que le digas, bueno, puente, yo qué está pasando, no venga y chima la mano, ¿no? Esto no es complejo ni complicado, solo es cuestión de adaptarlo a nosotros y de adoptar una nueva línea de pensamiento. Ahora bien, si checamos el mundo cuántico, observamos que las características lineales, las características predecibles que existieron dentro del concepto o mundo que conocemos newtoniano, no existen. Todo lo que aprendimos desde el punto de vista de la física tradicional, principalmente basada en Newton,
Nos habla de una línea de tiempo. Está demostrado de sobra que el tiempo no es lineal. Entonces, es una línea de tiempo. Año 1980 para llegar al 2025. Tuvieron que pasar 45 años lineales, no. No fueron lineales. El tiempo se puede curvar, se puede alterar, se puede volver helicoidal, puede darle la forma que tú quieras. Pero esos conceptos se arraigan en el cuerpo mental, no en los pensamientos. Tú debes de entrenar tu cuerpo mental y se me ocurre algo ahorita. Por ejemplo, aquí tengo una terminal tipo C para cargar el teléfono, para ponerle carga, ¿no? Si yo no conecto esa terminal con el puerto de entrada del teléfono, no va a pasar la energía que va a ir a reabastecer de carga a la batería que está internamente. Aquí hay una gran ciencia solo en esto. Muchísima. Pero ¿qué pasa si tú no conectas tu cuerpo mental con la inteligencia suprema? No va a pasar nada. Y es por eso que la mayoría no sale de sus problemas. Bueno, corrección, anulo de sus. Voy a poner un artículo, los. Tienes que aprender a conectar tu cuerpo mental con la fuente. Aquí entra lo que esta famosa imagen que les hago siempre, ¿no? Conexión con la fuente. Deliberadamente tienes que decidir conectar tu cuerpo mental con esta fuente de vida, de donde brota la energía del todo, que viene y anula los conceptos de linealidad. Cuando uno empieza a pensar distinto y a conceptualizar distinto, ya ha conectado con el quantum, las imposibilidades empiezan a desaparecer de tu mente. Hay una reorganización de tu conciencia y por lo tanto un redireccionamiento de tus intenciones. Porque ya no te ves como ese sujeto perecedero, imperfecto, inútil, que necesita siempre un salvador para salir adelante. No. Ahora te ves empoderado, empoderada. Dices, sí puedo. Voy a conectar mi cuerpo mental con la conciencia purísima para poder tener acceso al mundo que no es lineal, al mundo cuántico, al mundo energético, donde la imposibilidad nunca ha sido vista por ahí, ni será vista jamás, porque no está sujeta a ningún proceso de tiempo ni de espacio. Entonces, todas las teorías y todos los sistemas newtonianos se caen ante esta verdad. El todo controla lo que existe y tu cuerpo mental es parte de ese todo. Pero al igual que este ejemplo, si yo veo que ya tengo muy poca carga en la batería, cosa que no me pasa porque siempre la mantengo cargada, entonces procedo a enchufar para pasarle la corriente respectiva. Cuando nosotros hacemos ese enchufe, comenzamos a ver la vida distinta. Yo no vengo aquí a darte palabras de motivación. No me interesa motivarte. Porque el que quiere motivación todavía sigue siendo oveja. Se quiere que lo anden cuidando. Porque padece de miopía. Es rebelde. El proceso evolutivo te lleva a ver el mundo desde otra perspectiva y con prismáticos diferentes. Ahora sabes que si quieres que suceda algo en tu vida, tienes que producirlo. Qué lindo, ¿no? Yo estoy haciendo una función informativa, pero también formativa. Estoy brindando una función direccional. Pero quien tiene que sacar las basuras que hay en la mente, eres tú.
Porque tu mente también va a utilizar a la amígdala para ir al subconsciente a evocar las cosas del pasado a las que estás acostumbrada o acostumbrado para seguir haciendo lo mismo. Súbete al campo unificado, ingresa al todo y te vas a dar cuenta que tu realidad comenzará a cambiar. Por supuesto, esto no es así como que, ay, sí, ahorita estoy aquí, me conecté ahí, cambié, no. Tienes que desarrollar un patrón de conducta, un patrón de comportamiento. Tienes que reeducar a tu sistema interior. Y eso solo se logra con palabras que a la mayoría no les gustan. Práctica, perseverancia, disciplina, responsabilidad. No te aseguro que oyes esto ahorita y te entusiasmas y dices, sí, yo quiero conectarme a ese campo unificado, a ese todo para poder ver la vida de forma distinta. Yo te garantizo que mañana te pregunto esto, o pasado mañana, o en 72 horas, y no te acuerdas. ¿Por qué razón? Porque somos dados a recibir mucha información, porque hay tanta información que dejamos pasar lo que es más importante y trascendental para nosotros. La perseverancia, la práctica continuada, la responsabilidad. Ninguno puede introducir las manos en tu vida. Tú eres el responsable de tu propia existencia. Los resultados que tienes ahorita son el producto de eso. Que has estado viendo el mundo lineal. Ah, sí. Sí, ya me pasé de los 40, ya me envejecí, a los 50 ya soy anciano. Ya se acabaron las oportunidades. No hay más. Otro concepto, anulo todo eso y lo mando a la disolución. Otro concepto lineal. Ay, solo a través de un empleo se puede sobrevivir. Es que hay que estar en un empleo siempre, en una buena compañía. Ya no hay buenas compañías. Quiere decir que eso lineal dejó de funcionar. Pero el que está con la mente adaptada a eso, se morirá pensando que era un empleo la solución para él. Y no lo es. Jamás lo ha sido, ni nunca lo será. Tampoco estoy en contra de los empleos. Solo estoy diciendo que si rompes la linealidad, vas a poder ver que hay miles de posibilidades para hacer cosas grandes. Pero la propia limitación de la linealidad te lleva a aceptar conceptos que no te trasladan a ningún lado. En otras palabras, tú eres el responsable directo de todo lo que vives, porque has tomado tu propia vida como una linealidad. Por ejemplo, ay, sí, nací el 13 de octubre del 60 y algo, por decir algo. 60, pongamos. Para el 2040, para el 25, 65 años. Ay, sí, ya estoy en la senilidad y de pronto que ya me voy a morir pronto, me van a empezar los achaques, atrayendo desde el concepto lineal la enfermedad, el dolor, la pobreza, la miseria, la escasez, el sufrimiento, o empezar a cargar a los hijos. Tomo eso también y lo mando a la disolución. Cuando empiezas conectando el cuerpo mental con el todo, te libera de eso. Porque entonces dejas de esperar que la linealidad te traiga un futuro predecible. Porque a través de esa conexión, tú podrás redefinir lo que vas a obtener. Ah, pero qué flojera. ¿Y por qué lo va a hacer si eso cansa mucho tiempo? Pues hazlo porque es tu vida. Si no tienes tiempo para invertir en ti mismo minutos diarios para reprogramarte, ¿para qué tienes tiempo? ¿Para servir a otro? ¿Para seguir en la linealidad dependiendo o con la mano extendida? No.
Hay que conectar nuestro cuerpo mental al todo, a la fuente, y empezar a disfrutar de ese beneficio donde ya no soy esclavo ni de los sistemas ni del sistema lineal, porque sé que en el quantum todas las posibilidades son infinitas, son ilimitadas. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta al cambiar la mentalidad que los elementos van a interactuar en una forma holística, pero también cooperativa, cooperadora. Va a haber cooperación entre un sistema y otro y los elementos para que tu vida sea totalmente distinta. Entonces, al pasar al modelo cuántico de lo que conocemos la realidad, podemos afirmar, ¿ya?, que cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier desafío o algo que produce un desequilibrio, solo es un descenso en la frecuencia en la que vibras. Pierdes el norte y empiezas a vibrar a menor frecuencia, te empiezas a enfermar, a ver el mundo con desgracia, a sentirte imposibilitado, imposibilitado. Recuérdense que nuestro eslogan dice la clave de la vida y presento las dos manos, mano derecha energía positiva, mano izquierda energía negativa. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y las tengo aquí cooperando, los elementos están cooperando, están sirviendo, ¿no? Y luego digo, trazo una línea horizontal con y los sistemas vibracionales. A mayor vibración, mejores resultados. A menor vibración, peores resultados. ¿Quién tiene en sus manos el vibrar bajo o el vibrar alto? ¿No te dejas controlar por las circunstancias? Y tu cuerpo presenta la enfermedad porque dejaste de vibrar como debe de ser. Recupera el nivel vibracional, recupera tu vida, recupera tu todo. Y aun cuando todos los pronósticos estén en tu contra. Y para esto podemos utilizar a las hormonas del estrés. Esas hormonas del estrés pueden alterarlo toditito. Pueden hacer que la frecuencia de la persona se venga al suelo y llevarlo a estados depresivos, de cansancio extremo, de extenuidad, de invalidez inclusive. Ahora bien, cuando el sistema nervioso de una persona ya se encuentra en el estado de lucha o de huida, que es el cerebro primitivo reptiliano que todavía domina, esto lleva a que las sustancias químicas relacionadas con la supervivencia las está liberando ese sistema, ¿ya? Te convierte en un ser más denso, más material y hace que tu energía baje. Eso explica por qué la gente entra en depresión, por qué la gente anda ansiosa, por qué la gente anda persiguiendo el dinero. El estado de vibración es muy bajo, porque está en un sistema de lucha. Así hay que luchar por la vida. Y tú lo dicen así como que si fuera lo más grande. Lucho por mi sueño. No luches por nada. Una lucha es desgastante, es frustrante, cansa, requiere demasiados recursos. Las desgracias de los grandes imperios y de todos los sistemas se han dado por andar metiéndose en peleas que no les competen o por querer conquistar a otros. Miren ustedes a Roma. Roma tenía un ejército tan potente.
pues se terminó, porque era muy oneroso sostenerlo. Aparte de que sus gobernantes se van una vida tan esplendorosa que se consumían toda la mayoría de los impuestos que le recibían a la gente. Y lo mismo pasa en nuestros sistemas interiores. Mantenernos en la lucha nos destruye. El luchador se conoce, anda siempre cansado, malhumorado, alterado, desequilibrado, inarmonioso. Se pelea en el trabajo, se pelea en la calle con los otros transeúntes o si van en su vehículo en el tráfico. Llega a su casa a hacerle la vida imposible a su familia. Los saca a pasear, pues les va echando en cara todo lo que le cuesta llevarlos a pasear. Y está creando una cantidad de efectos colaterales que afectarán a toda su descendencia. Y él mismo caerá en una desgracia e infelicidad de la que nunca podrá salir. Todo por andar en lucha. Su sistema está lleno de cortisol. Tiene cortisol a reventar. Entonces no trabaja solo. Demanda que las glándulas suprarrenales produzcan más adrenalina. Demanda una cantidad mayor de glucosa en la sangre para poder tener la energía que le permita huir o seguir luchando. Entonces que nosotros llegamos a comprender que somos tan perfectos y dentro de la perfección, al usarla equivocadamente o por ignorancia, se ha llevado y se ha conducido al terrícola a un precipicio. ¿Qué buscamos aquí metafísicamente hablando? Que tú puedas comenzar a verte de una forma tan distinta y que empieces a valorizar tu célula, que empieces a valorizar los sistemas que tienes en el interior, que se comunican con lo material, pero también con lo inmaterial. Que puedas ver que eres una gigantesca antena, donde todo lo material lo pasas a lo inmaterial y sale a dar vuelta y viaja por todo el planeta, creando un egregor colectivo. Y como hay cientos de miles y millones de personas con la misma actitud, todos se conectan y se forma un mega egregor que mantiene controlada a las personas y la lleva a que cada día están más enojadas, más molestas, más indispuestas, más enfermas. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Yo prefiero ser parte de la solución siempre. Y nos podemos liberar internamente para transformar y cambiar nuestras vidas. Aquí entra mi enseñanza metafísica, porque tus células son metafísicas, tu mente es metafísica, tus emociones son metafísicas, tus intenciones también lo son, como la conciencia. Y todos estos buscan un elemento denso para manifestarse. ¿Por qué tenemos tanto odio, tanto rencor, tanto derramamiento de sangre, tanta enemistad? Porque la mayoría de la población vive en estado de lucha. Y los que no están luchando están huyendo. Y aquí es donde la religión encuentra su nicho preferido. Aquí tenemos la solución, venga, que fulanito le va a resolver los problemas. Eso no es así. Y solo tienen a las personas soliviantándole el ánimo y no se dan los cambios. Viene más frustración y caemos en un
bucle de nunca acabar. Ármate de valor y cámbialo todo. Deja de ser materia. Produce más energía. Cuando tengas más energía, vas a ver el mundo de forma distinta y las ideas van a ser más claras. Y cuando algo está empezando a vibrar bajo en ti en forma de enfermedad, porque puede ser en forma de enfermedad o en forma de un ataque, eso hay que tenerlo bien claro. Si es en forma de ataque, pues me deshago de lo que me está atacando. Pero si es por descenso de energía, hay que subir los niveles. Y ya. Yo les invito a esa transformación y cambio. Cuando somos más energía, reducimos la materia. Porque el grueso de la población es más materia que energía. Y por eso la religión encuentra un nicho perfecto, ya lo mencioné. Que le venden emociones a las personas. Y el plano emocional es bonito. Y tiene mucha fuerza. Sí, solo sí, interactúa en conexión con los otros. De lo contrario, anarquía. Son puras ilusiones, fantasías y falacias. Y entonces las personas se vuelven más materialistas porque constantemente están definiendo la realidad con los sentidos. Esa es la expresión de Tomás, ¿no? Si no veo, no creo. Todos ven la realidad desde sus sentidos. El concepto newtoniano lineal. Rompe el concepto newtoniano lineal y entra en el cuántico, donde las posibilidades son ilimitadas. Ay, sí, eso lo dice usted, pero yo, mire, tengo 75 años y ¿qué hago con mi vida? Yo tengo 80, puedes tener 120. Lo que va a determinar la grandeza en ti no es la cronología, sino el redefinir lo que eres. Si es que alguna vez supiste que eras, pero ahora te lo estoy diciendo, no importa la edad, no importa la condición física, no importa el país, no importa la latitud ni la longitud donde vives. Lo que importa es la conexión que tengas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y esto me lleva a pensar en una fotografía que vi alguna vez en internet. Y está un dandelion, es un diente de león, ¿no? En una ranura de una autopista. Y ahí creció y ahí está con su florecita amarilla preciosa. Donde quiera que estés, puedes florecer. Porque eres tú el que altera las circunstancias. Porque eres tú el que manda al universo la información. Eres tú el que está alimentando el quantum todo el tiempo. Si lo estás alimentando de una forma incorrecta, pues hazlo de la forma correcta. Y empieza a crecer en el interior para que el exterior cambie. En una religión conocida tienen un libro. Y en ese libro dice, si haces las cosas que tienes que hacer, si sigues ciertos parámetros, si obedeces algunas de estas cosas que te estoy dictando ahorita, entonces todas las bendiciones vendrán y te seguirán
y te sobrepasarán. Hoy en día vemos que las personas van detrás de lo que llamamos bendición. Corre, y se esfuerzan, y no aguantan. Yo te lo digo, lo que resistes persiste. Lo que no cambias en tu interior no cambia en el exterior. Y todos los átomos del dinero, de la prosperidad, del bienestar, de la salud, saldrán huyendo de ti si los empiezas a perseguir. Mejor cambia el sistema vibracional y atráelos. Y que pasen sobre ti y te dejen toda la oleada de grandeza por siempre y para siempre. Así como tú eres parte para hacerle el bien a otros, hay otros que están asignados para que sean parte de tu bienestar. Estamos unidos. Y en la unidad es donde el todo florece. Se necesita unidad para llegar al todo. Y el todo requiere estar completo para volver a la nada y repetir el proceso. Yo espero que dejemos de definir la realidad con los sentidos, ¿ya? Y que utilicemos nuestra vida de una forma diferente. Porque cuando te preparas para una emergencia, utilizas en exceso tu energía vital. La energía vital es no negociable. Esa es la que rodea las células. Y cuando tú tiendes a ver todo lo que está en el mundo exterior y te enfocas solo en ello, ¿ya? El mundo exterior, tu cuerpo, el tiempo, estás drenando tu energía vital. Se va a caer. Por eso la gente anda derrotada, amargada, infeliz. Porque le ponen atención a lo de afuera. Y lo de afuera no te va a dar un panorama alentador. Porque su objetivo es mantenerte así. Uno tiene que ver a quién le está dando su energía. Si la envío al universo para construir o se la estoy enviando a los llamados erróneamente dioses. Eso ya lo enseñé durante mucho tiempo. Entonces, y si una persona se mantiene conectada y en respuesta y vibra en el estrés todo el tiempo, tendrá efectos nocivos a largo plazo y harán que el cuerpo vibre en menor escala cada vez más. ¿Ya? Entonces la persona se convierte en más partícula y en menos onda. Entonces los átomos y las moléculas disponen de menor conciencia, de menor energía y de menor información para compartir, para crear. ¿Ya? Entonces te conviertes en materia, un ser materialista, e intentas de forma errónea querer cambiar la materia. Así que tu cuerpo inútilmente trata de cambiarse a sí mismo. ¿Cómo se explica esto? Una persona que no tiene energía y es material, y eso lo he enseñado varias veces, tiene un problema material y con más materia quiere resolver la materia, lo que hace es complicar el problema. Si hay un problema material, lo que hay que hacer es elevarse. Porque la solución tiene que estar de arriba hacia abajo, no al mismo nivel y mucho menos debajo del nivel. Y eso le sucede a las personas que toman un préstamo y vuelven a pedir prestado para pagar el otro préstamo y a la vez tienen que prestar para seguir cubriendo todas sus necesidades para volver a prestar y eso es lo que le llaman localmente abrir un agujero para tratar de cerrar otro. Y esto va en la vida física, en la vida material, en la vida sentimental, en la vida amorosa, en la vida de pareja, en la vida monetaria, en la vida financiera, en la conducta, en el comportamiento, en los vicios. Una persona
que perdió el empleo y se va a beber alcohol para tratar de salir del problema que va a tener. El alcohol lo va a embrutecer por unas horas y luego volverá peor al problema que tenía. Luego el otro día volverá a tomar el doble para poder olvidar el problema. Pero cuando despierte el siguiente día tendrá 3 problemas, 4 problemas más. Entonces la materia no se resuelve con materia. Hay que pensar y actuar distinto. Y vamos a cambiar nuestra existencia cuando entendamos estos conceptos. Yo les voy a dejar, les he enseñado por 75 minutos ya y espero que gran parte de lo que estoy compartiendo haya llegado al interior de ustedes. Así que bendigo sus vidas, les deseo todo lo mejor en este resto del Día del Azul y vamos a saludar a quienes amablemente tuvieron la gentileza de escribirme o a quienes Facebook me reporta que están conectados conmigo en este momento. Vamos a ver, Estela con nosotros, ¿cómo está Estelita? Daisy, ¿qué tal? Buenas noches, dice, buenas noches a ti. Franz, feliz noche del azul para cada uno. Ana María Ortega Acuña, ¿cómo estás? Bienvenida. Carl está presente, ¿cómo estás? Qué bueno que has venido. ¿Y cómo estás, querido Carlitos Vela? Mi viejito, un gusto de verte, ese viejo araña. Ah, Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno verte, viejito araña. Franz, buenas noches y pronoya para ti, amado Messenger, y para toda la familia Cuántica Estelar y para cada uno, gracias. Estela, muy buenas noches, amado maestro y presentes, gracias por ser y estar. Mari Judith, buenas noches, maestro, bendiciones y familia álmica. Y sí, hola, ¿qué tal, querida Mari? Qué bueno que has venido, me alegra. Martín Uriel, híjole, dice, maestro, soy Olga. Hola, ¿cómo estás? No podía entrar, entré con el correo de mi, eh, de mi nieto Uriel. Bueno, bendiciones a Uriel. Uriel tiene un nombre maravilloso. Qué bueno que estás presente, Olguita. Luego tenemos a Olga Pineda. Buenas noches, maestro. Bendigo el bien usted y cada uno de los participantes. Alicia, ya habíamos leído en Chile. Bueno, qué bien tenerles conmigo. A todos les saludo con amor. Bendiciones a mi hermana y a mi madre que están viendo el programa. Bendigo el bien en todos ustedes. Les amo y les invito a las actividades de esta semana. Mañana nos vamos a la Elite 30. El martes a las 8 de la mañana voy a enseñar sobre planos sutiles de la materia. En la noche voy a enseñar sobre cómo recuperar tu mente para poder vivir mejor. El miércoles creo que sí vamos a tener actividad en MD. Luego el jueves repetimos, enseño epigenética en la mañana y mindfulness en la noche. El viernes nos vamos al Elite 30 nuevamente. El sábado enseño epigenética a las 8 de la mañana y posteriormente el próximo domingo, que será 26, estaré en este mismo espacio llevándoles transformación y cambio. Les deseo una maravillosa semana. Aquí localmente será un día festivo mañana, un día de asueto, eh, por el día de la revolución, que luego se llama, y bueno, la mayoría estará laboralmente en descanso. Así que bendigo el bien en cada uno de ustedes, donde quiera que estén, y nos saludamos el día martes en la mañana en el programa general. Cuídense muchísimo, les amo y deseo todo lo mejor para ustedes. Que estén muy bien. Hasta prontito.